Abramos nuestras Biblias, por favor. Esta noche traigo para usted algo diferente y es el estudio de un salmo. Quiero estudiar la palabra de Dios en el Salmo 81. Si puede ir abriendo allí su Biblia, el Salmo 81. Hay una palabra interesante en español de nuestro propio idioma y es la palabra hubiera. La palabra hubiera es muy usada por nosotros. Según el diccionario, es una forma verbal del verbo haber. También se usa como modo subjuntivo para expresar situaciones de posibilidad o cosas que podrían haber sido diferentes. Hubiera. Esta palabra, muy útil en nuestro idioma, muy usada, siempre se refiere a algo del pasado. Hubiera. Y siempre señala algo que pudo haber sido y no fue. Básicamente eso significa la palabra hubiera. Señala algo que pudo haber sido, pero no fue. Por ejemplo, decimos, si supiera que el pastor iba a hablar de dinero, no hubiera venido. Cosas así. Si hubiera llegado antes, lo hubiera alcanzado. Si lo hubiera visto, lo hubiera saludado. Una palabra muy común en español, hubiera. Señala algo que pudo haber sido, pero no fue, no sucedió. Es básicamente algo entonces que se expresa en modo de deseo. Hubiera querido que fuera esto, pero no sucedió. Siempre se refiere al pasado y siempre expresa algo donde tuvo la posibilidad de que fuera real, pero terminó sin serlo. Incluso esta palabra es tan importante para nuestro idioma que se han hecho burlas alrededor de esta palabra. Y muchas veces decimos, el hubiera no existe, haciendo referencia a que esa palabra no tiene sentido usarse porque no pasó lo que dices que hubiera pasado. En ese caso los mexicanos decimos, el hubiera no existe. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Para qué dices hubiera si no sucedió? No existe, no lo digas. Sin embargo, es una palabra útil. El hubiera, quiero decirle que sí existe. Y además de que sí existe, es interesante que en la Biblia haya un par de ocasiones en que esta palabra la dice nada más y nada menos que Dios. Y la dice en dirección a su pueblo, específicamente Israel. Y por implicación esta noche, por extensión y por aplicación, queremos tomarla para nuestras propias vidas. El Salmo 81, versículo 13 dice: ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel! En un mismo versículo, Dios expresa el hubiera de Dios, su hubiera. Y lo dice a su pueblo, en este caso Israel. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Este versículo es Dios reprendiendo a su pueblo por algo que pudo haber sido y no fue. Es interesante ver que en la Biblia, cuando aparece el hubiera, siempre se refiere hacia el hombre y nunca se refiere hacia Dios. Porque la palabra hubiera señala un error en el pasado, una falta, algo que debió haber sido de otra manera. Y eso jamás puede aplicarse a Dios porque Dios no peca, porque Dios no falla. En Dios nunca existe el hubiera, o sea, el Dios hubiera. Siempre existe en el hombre. Y aquí es Dios diciéndole al hombre, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Un pasaje similar se encuentra en Salmo 119, 92, donde dice el salmista: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Siempre aplicado al hombre. El hombre es el que debió haber hecho algo y no lo hizo. Jamás se aplica a Dios. Un pasaje paralelo básicamente sería también el Salmo 27, 13, donde dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese en la bondad del Señor. Jamás se puede aplicar hacia Dios porque Dios no falla. Dios nunca se equivoca. Dios jamás tiene falta.
El hubiera siempre es hacia el hombre. Pero es increíble que hubo un par de mujeres en la Biblia que le dijeron a Dios hubiera. Y fue Marta y María. En Juan 11, versículo 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es ilógico decirle esto al Señor Jesucristo, porque todos sabemos lo que va a hacer a continuación, ¿verdad? Va a resucitar a ese hermano, a Lázaro. Y María lo dijo también en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y eso es ilógico porque Dios nunca llega tarde, Dios nunca se equivoca. Jamás le puedes aplicar a Dios un hubiera, porque jamás se equivoca, jamás comete errores. Pero el hombre sí. Y en el versículo 13 del Salmo 81 encontramos el hubiera de Dios hacia el hombre. Una vez más, otro pasaje similar está en Isaías 48, 18, otro texto donde dice Dios, misma idea: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. En otras palabras, Dios le dice a Israel: si me hubieras seguido, yo te hubiera bendecido. Y miren por favor el Salmo 81, un acercamiento más, versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y viene lo mismo, 14, 15 y 16. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Misma idea que Isaías 48, 18. Si me hubieran obedecido, yo los hubiera bendecido. Cuando me encontré hace un tiempo con este salmo y entendí esta palabra y la medité en mi corazón, comprendí que hay muchos hubieras que Dios podría reprocharnos, muchos hubieras que Dios podría reprendernos. Y me parece un salmo precioso para que Dios lo haga con usted también. Sin embargo, el versículo 13 que les acabo de leer no es todo el contenido de este salmo. Y como para entender un salmo siempre hay que estudiarlo de manera completa, como un todo, porque cada salmo es una unidad y no debemos estudiar una parte de ese salmo, sino el salmo en su totalidad. Quiero que veamos este Salmo 81, donde sí hay una enseñanza principal en el versículo 13, pero queremos entender el pasaje en su totalidad. Déjeme leer, por favor, el salmo completo mientras meditamos. Versículo 1, desde el título, de hecho. Al músico principal, sobre Gitit, salmo de Asaf. Versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Yo sé que toda la escritura es inspirada por Dios, pero este tiene que ser un salmo especial. Es especial. El autor humano que señala el título es Asaf. Asaf, Salmo de Asaf. No sabemos mucho de Asaf, pero sabemos lo suficiente. Asaf es un escritor de varios salmos en la Biblia.
Fue un músico en tiempo de David. De hecho, fue el principal músico que David designó en los tiempos del rey David. Pero aparte de ser músico, Asaf, según 2 de Crónicas 29:30, Asaf se le llama vidente, o sea, profeta. Vidente es una palabra sinónima para profeta. Así que Asaf era músico y profeta. Y creo que este salmo expresa muy bien la persona de Asaf, porque la primera parte del versículo 1 al versículo 5 es alegría musical. Pero del versículo 6 al versículo 16 es un oráculo de Dios por medio de Asaf. Es una profecía, es un mensaje de Dios. Es algo que Asaf como vidente tenía que proclamar porque Dios le daba ese mensaje. Es increíble que Dios usó a un hombre como Asaf a tener dos facetas como músico y profeta, y lo usó además para dirigir la música en tiempos de David y alabanza. Lo usó para escribir varios de los salmos que tenemos en nuestra Biblia. La colección asafita, que así se le llama a los salmos que escribe Asaf, corresponden del Salmo 73 al Salmo 83. Estos salmos fueron escritos por este mismo hombre, y básicamente esos salmos enfatizan la fidelidad de Dios. Es muy diferente como escribe David. Cuando tú te has sumergido en los salmos y los has leído varias veces, puedes leer el salmo y no ves el título y sabes quién lo escribe, porque escriben muy diferente a David, a Asaf. Los salmos de Asaf son menos sentimentales que los de David y enfatizan mucho más la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel como conjunto. Además de que nos dice que es de Asaf, el título del Salmo 81 indica una instrucción. Dice, al músico principal sobre Gitit. Ese título, que a nosotros no nos dice nada, realmente es una instrucción que indica el tono musical en que se tenía que cantar este salmo. Da la orden para el director de música para que el director supiera qué tono y qué instrumentos en particular tenían que usarse al entonar este salmo. Cuando dice sobre Gitit, muy probablemente señala al instrumento que tenía que tocarse durante ese salmo, y muy probablemente Gitit se refiere a algún instrumento que provenía de Gat, ciudad filistea. Este salmo es importante porque es parte de una serie litúrgica de Israel en sus fiestas solemnes, y lo vamos a ver en un momento. Este salmo se cantaba de manera rigurosa cada año al menos, como parte de las celebraciones judías que Dios había establecido para Israel. La esencia de este salmo muestra ambas caras de Asaf, como dije. Versículo 1 al 5 habla Asaf acerca de la alabanza, pero versículo 6 al final habla Dios por medio de Asaf a su pueblo. Si les digo que este salmo tenía que ser cantado en las fiestas de Israel, eso significa que este salmo tenía que cantarse cada año por todo el pueblo. Todos conocían, sabían y cantaban este salmo. Eso quiere decir también que era un recordatorio para ellos mismos de lo que decía este salmo, como una advertencia para no caer en las advertencias que el mismo salmo menciona. A través de este hermoso Salmo 81 de 16 versículos, Asaf nos lleva por tres momentos en el Salmo. Tres momentos en el Salmo. En primer lugar, vemos la celebración. Versículos 1 al 5. Déjeme comenzar en el 1, la celebración. Versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Versículo 2. Entonad canción. Versículo 3. Tocad trompeta. Mire esta sección. Hay tres llamados diferentes a alabar a Dios. Versículo 1, cantad. Versículo 2, entonad canción. Versículo 3, tocad trompeta. Tres llamados a que se alabe en la celebración a Dios. Y además da tres razones para hacerlo. Versículo 4,
porque estatuto es de Israel. Segundo, ordenanza del Dios de Jacob. Tercero, lo constituyó como testimonio en José. En otras palabras, Israel, debes de cantar a Dios porque es un estatuto, porque Dios lo manda y porque es un testimonio. Esta primera sección señala la celebración que Asaf quería que este salmo provocara. En el versículo 1 vemos primeramente el llamado a esta alabanza y celebración. Otra vez versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Esto, hermanos, es un llamado a alabar a Dios. Es lo que yo trato de hacer cada domingo por la mañana cuando vamos a iniciar nuestra reunión. Un llamado a la adoración, un llamado a la alabanza. Es Asaf tratando de congregar al pueblo para que con la actitud correcta, que es gozo, hagan la acción correcta, que es cantar, y lo hagan a la persona correcta, que es Dios. Fortaleza nuestra, el Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Júbilo corresponde a gozo. Júbilo no es grito, júbilo es gozo. Corresponde a esa palabra en el mismo versículo. De modo que Asaf está diciendo, Dios, quien es nuestra fortaleza, es digno de que le cantemos. Es digno de recibir nuestro canto y además no hacerlo solo por hacerlo, sino hacerlo con gozo. En el primer versículo vemos este llamado a alabar al Señor. Y el versículo 2 complementa con los instrumentos que debían utilizarse. Versículo 2 dice, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Realmente ahí la palabra salterio es la palabra laúd. Y el laúd es un instrumento muy antiguo que es muy similar a una guitarra delgada y más alargada, que era un instrumento de ese tiempo y de esa cultura que se utilizaba en la música. Así que aquí Asaf nos añade algo. En el versículo 1 dice, Dios quiere escuchar tu voz cantando. Pero en el versículo 2, Asaf dice, Dios quiere oír la música que acompaña a esa voz. Y es hermoso cantar al Señor y es hermoso cuando lo acompañas con música. Esto es la voluntad del Señor. Cantar y hacerlo musicalmente no es una invención de las iglesias, es bíblico. Aquí Asaf está diciendo que cantemos usando en el tiempo judío pandero, arpa y laúd. Eran instrumentos muy comunes de ese tiempo con los que se alababan a Dios. David fue encargado de añadir estos instrumentos en su tiempo para que fueran parte de la alabanza orquestal que se hacía para Dios en su tiempo. Así que Asaf está diciendo, cántale al Señor. Pero el versículo 3, iglesia, nos da la ocasión en que debían ellos hacerlo. ¿Cuándo? Miren qué interesante. ¿Cuándo tenían que cantar y entonar canción de esta manera? Con júbilo, gozo y instrumentos musicales. Versículo 3 dice, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Bueno, hermanos, este versículo 3 está cargadísimo de significado judío. De entrada, dice que toque la trompeta y dirá, eso es para alabar a Dios. Realmente no, eso lo voy a demostrar. Nuestra Reina Valera traduce distinto una frase hebrea. Nuestra versión dice el versículo 3, tocad la trompeta en la nueva luna, eso está bien. Pero después nuestro versículo aquí dice en el día señalado. El hebreo dice en la luna llena. De modo que en el mismo versículo se menciona la luna nueva y la luna llena. Eso dice el texto hebreo. Asaf está diciendo en la nueva luna celebremos y en la luna llena celebremos. Eran dos ocasiones distintas, iglesia, y tienes que entender este contexto para sumergirte en el Salmo y lo que Asaf quiere decir. La nueva luna señalaba el inicio de un mes. El primero de cada mes para un judío era luna nueva. Tú sabes que la luna
Tarda un mes en girar como satélite la Tierra. Por eso los judíos entendían que cada primer día del mes era nueva luna. Y eso cada mes se celebraba. Pero aquí Asaf no está hablando de algo que es mensual. Aquí está hablando de algo especial. Porque a continuación habla no solo de la nueva luna, sino de la luna llena. Y no tiene nada que ver con lobos aullando. La luna llena, hermanos, era un día especial en el mes séptimo en el calendario judío. En el mes séptimo, al día 15, se celebraba la luna llena. Y era un día especial. Dirás, ¿por qué especial? Porque el mes séptimo estaba lleno de fiestas, hermanos. El primer día del mes séptimo para un judío, eso está en Números 10, el primer día del mes séptimo se celebraba, así se llamaba, la celebración de las trompetas. Por eso tú ves que el versículo 3 dice tocad trompeta. Se le conocía como la celebración de las trompetas. Y era una celebración donde el único propósito era convocar a la gente a celebrar. Y se le llamaba así, celebración de las trompetas. Se tocaba el shofar y entonces a nivel país se reunía la gente de Israel al llamado de las trompetas para iniciar y dar arranque al mes séptimo. Al día 10 de ese mismo mes se celebraba el importantísimo Yom Kippur, el día de la expiación. Una vez al año, con sangre inocente, entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio, mientras el pueblo afuera confesaba sus pecados en arrepentimiento y fe. Así que el primer día tienes convocado al pueblo por medio de trompetas. En el día 10 tienes el importante día de la expiación anual, pero el día 15 era la luna llena. Y el día 15 se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Por eso te digo, era un mes lleno de fiesta con propósito, no solo festejos, sino fiestas judías con propósito. El día 15, la luna llena, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta ellos recordaban cómo Dios los había protegido y sustentado a través de 40 años en el desierto. Ese era el propósito de hacer enramadas, recordar la protección de Dios por 40 años. Así que aquí tienes al pueblo, está siendo convocado al inicio, y ya que están convocados, confiesan sus pecados y llevan sangre por medio del sacerdote. Y luego el día 15 están celebrando la protección de Dios hacia ellos por 40 años en el desierto. Era un mes especial, era un mes especial. Y aquí tienes a Asaf diciendo, este mes canten, 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 canten al Señor. En el día de nuestra fiesta solemne, porque así era considerado ese mes, el mes solemne, al tener las celebraciones que una de ellas se extendía incluso hasta 7 días, que es la de los tabernáculos. Comenzaba el 15 y terminaba 7 días después, así que era una fiesta larga. Por lo tanto, la celebración a la que nos está invitando Asaf es de una ocasión muy especial. No es una cualquier reunión, no es una convocación sencilla, era la fiesta solemne de Israel. El pueblo congregado, cientos de viajeros, cientos de peregrinos llegando a Jerusalén, confesando sus pecados, estando bien con Dios y luego celebrando por días la misericordia extendida del Señor sobre ellos. Tanto en la luna nueva, primer día del mes, como en la luna llena, el 15 de ese mes séptimo. Versículo 4 y 5 nos recuerda otra vez la razón de por qué lo hacían. Versículo 4, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Todas esas frases señalan exactamente lo mismo. Estas fiestas solemnes, Israel, Dios las ha mandado. Y la Biblia dice que estas fiestas tenían no solo que celebrarse, sino que los varones obligatoriamente tenían que estar allí. Es estatuto de Israel, es orden del Señor. Y era un testimonio porque cada vez que celebraban esto, estaban reproduciendo la misericordia de Dios que había tenido con ellos en estas fiestas.
El versículo 5 al final termina diciendo con lo que va a anclar al siguiente punto. Y el versículo 5 dice: lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Ojo, a partir de ahí va a empezar a hablar del Éxodo, ¿de acuerdo? Lo que sigue va a hablar del Éxodo. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos era recordar el Éxodo y el periodo de desierto y el cuidado de Dios sobre de ellos. Pero antes de pasar al siguiente punto, estos versículos 1 al 5 ya nos dicen algunas características de la alabanza que le agrada a Dios. Y lo digo delante de ustedes porque somos una iglesia que necesita aprender a alabar a Dios mejor. Desde el que dirige hasta el que se sienta atrás, todos necesitamos alabar a Dios a su manera. Y en estos 5 versículos nos da al menos estas cosas. Número 1, la alabanza a Dios debe ser con gozo. Lo repite 2 veces, gozo, júbilo. La alabanza a Dios debe ser, esto es importantísimo, creo que es lo más fundamental, con el reconocimiento de quién es Dios. Porque dice el versículo 1, fortaleza nuestra. Tú solo le puedes cantar a Dios cuando reconoces quién es Él para ti. Cuando tú puedes decir como Israel, al Dios de Jacob, a Él hay que cantar. Y cuando tú reconoces, como oíamos los testimonios hace rato, el Dios que me salvó, el Dios que me preservó, el Dios que me guardó, el Dios que no me dejó perderme, a ese le alabo. Cuando tú reconoces al Dios al que le estás cantando, esa es una alabanza correcta. Cuando tú alabas solamente por cumplir un ritual, cumplir un programa y repetir palabras que están en una pantalla, es como la oración de rezo. Ni siquiera atraviesa esta pared. Pero estos versículos nos dan algunas características de la alabanza verdadera. Gozo, reconocimiento de Dios. Tercero, canto, hay que cantar. Cantar es importante. ¿Sabían que he oído personas a través de los pocos años que dicen, es que yo no canto? Yo en mi mente lo tarareo, pero no canto. Me da pena cantar. Me da pena que me escuche el de al lado. En mi corazón estoy cantando. Tantas cosas que hemos oído. La Biblia dice, canta. La alabanza que a Dios le gusta es cantar. Y además, usar música. Usar notas, acordes e instrumentos que acompañen el canto, donde estás reconociendo quién es Dios y que la actitud con la que lo haces es gozo. Y una característica última de la alabanza que Dios le agrada según estos versículos es con el pueblo convocado. Aquí el pueblo estaba reunido, convocado, y el pueblo de Dios cuando se reúne le alaba con gozo, reconociendo a Dios, cantándole y con música de fondo. Eso es agradable al Señor. En segundo lugar, no solo vemos la celebración como un primer momento que Asaf nos lleva en este salmo, sino en segundo lugar también vemos la invitación. En los versículos 6 al 10 vemos la invitación, pero aquí ya no es Asaf, aquí es Dios hablando por medio de Asaf. Iglesia, los versículos 6 al final están escritos en primera persona, porque es Dios hablando directamente. No es ya Asaf, sino Dios hablando por medio de Asaf. Por eso todas las frases están en primera persona, hablando Dios. Versículo 6, y creo que ahí empieza el versículo. Oí lenguaje que no entendía. Y esto señala, escuchen, ¿recuerdan cómo acabó el versículo 5? Con el Éxodo, Entonces esa siguiente frase, Asaf termina su intervención diciendo, oí lenguaje que no entendía. Eso con toda seguridad se refiere al estruendo de Dios en el Sinaí cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó a ese monte y escucharon cosas tan potentes que temieron ser fulminados por la voz de Dios. Un lenguaje que no entendían, que le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, pero no hable Jehová, porque vamos a perecer. Habla de un lenguaje potente, poderoso, de una voz que está hablando que es más poderosa que la del hombre. Por eso, aunque Asaf comienza celebrando, de inmediato Dios incluye una invitación de él en su lenguaje. Palabra de Dios. Versículo 6
Miren por favor, este es muy breve. Versículo 6, Dios les da un recordatorio de su liberación de Egipto. Versículo 6, oí lenguaje que no entendía, esto es como una frase que conecta, pero versículo 6, aparté su hombro de Israel, de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Esta es una manera poética de decir, los liberé de su esclavitud. Porque lo que Israel hacía en Egipto era eso, cargar en sus hombros y sus manos llevaban cestas. Recuerdan que ellos tenían que formar ladrillos y tenían que conseguir el material, formar los ladrillos y entregar la misma ración de trabajo cada día para Faraón. Así que Dios está diciendo en el versículo 6, yo te liberé de tu esclavitud. Recuérdalo, esto es un recordatorio, Israel. Ahora, entiendan esto, iglesia, esto era un canto que se entonaba cada año. Israel tenía que recordar lo que Dios había hecho por ellos y lo tenían que recordar cantando. Dios había descargado, como dicen otros pasajes, la dura cerviz de sobre Israel. Versículo 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Está hablando del clamor de Israel en Egipto, cuando su clamor subió a los oídos de Dios y Dios le dijo a Moisés, he oído a mi pueblo. ¿Recuerdan eso? Y por eso envía al libertador Moisés. Versículo 7, en la calamidad clamaste, otra vez hablando de la esclavitud en Egipto, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Bueno, dice que Dios respondió a Israel en lo secreto del trueno. Una vez más, aquí está haciendo referencia a la voz directa de Dios al pueblo en el Sinaí, donde truenos y rayos y voces y sonido como de bocina salían de manera poderosa del monte, y Dios había dicho, si hombre o bestia tocar ese monte mientras yo estoy hablando, será muerto. Así que el pueblo temió en gran manera y Dios dice, tú me clamaste, yo te respondí. ¿Dónde te respondí? En el monte, cuando escuchaste el poder de mi voz. Hermanos, todos estos versículos 6 y 7, bueno, estos dos versículos, están preparando para la invitación que Dios va a dar. Y la preparación es, oye Israel, recuerda mi voz. Acuérdate de mi voz, acuérdate de quién es el Dios que te habló. Acuérdate del temor que sentiste cuando yo te hablé, cuando te saqué de Egipto y oíste los truenos. Esa es mi voz que en un momento te va a dar una invitación. Versículo 7 al final, te probé junto a las aguas de Meriba. Probablemente, hermanos, la mejor traducción no sea junto a las aguas de Meriba, porque en el hebreo Meriba no es precisamente un nombre propio, significa contienda o disensión. Y lo que está diciendo Dios simplemente es te probé en el conflicto, te probé cuando tuviste dificultades. Y usted sabe todas las dificultades que tuvo Israel en el desierto: hambre, sed, deseos encendidos por cosas que habían dejado en Egipto y otras más cosas que siempre estaban batallando donde Dios los probaba, y Israel tentaba a Jehová, y todo eso en el desierto. Dice Dios, te probé. Una vez más, un recordatorio al modo Asaf para ayudarnos a entender que las pruebas Dios las permite. Las pruebas vienen de Dios. Dios no tienta a nadie, pero Dios prueba a sus hijos, a su pueblo. Y aquí dice Dios, yo te probé en el conflicto. Versículo 8, hermanos, comienza la invitación tal cual. Versículos 6 y 7 como que prepararon a Israel a recordarle quién es esa voz que les va a decir una invitación en los versículos 8 al 10. Aquella voz que hizo temblar el monte. Y la invitación es, versículo 8, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Estas frases está Dios dirigiéndose a Israel con la misma palabra que en Deuteronomio 6, oye Israel, oye pueblo mío. Esto es un versículo paralelo directamente donde Dios le está recordando a Israel el tiempo de su liberación. Óyeme pueblo, tú eres mío, yo te amonestaré. Óyeme,
El énfasis del versículo 8 está en el oído. Porque para un hebreo, y esto hay que recordarlo, para un hebreo la obediencia comenzaba con el oído. La obediencia comienza con escuchar con un oído sumiso. Por eso Dios usaba esta manera de dirigirse a su pueblo. Oye, oye. Y no es que Israel fuera sordo, sino que Israel no obedecía lo que Dios le decía. Cuando tú veas en el Antiguo Testamento que Dios llama a su pueblo a oír, siempre la palabra hebrea, de donde viene el nombre Samuel, esa palabra de que Dios dice, óyeme, siempre está relacionada con un oír para obedecer. No solo es un oír para que salga por otro oído, es un oír para someternos. En el hebreo así es esta palabra. No es solo escuchar e irte, es escuchar para obedecerlo. Por eso Dios esta invitación está diciendo, óyeme. Hermanos, básicamente lo que Dios está invitando es, obedéceme. Israel, tú eres mi pueblo, obedéceme. Es la invitación de Dios. Y luego versículos 9 y 10, es una tremenda forma en que Asaf, hablando de parte de Dios, le recuerda a Israel la ley de Moisés. Vea qué similitud hay entre estos dos versículos y Éxodo 20. Versículos 9 y 10 dice, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Este es el primer mandamiento de la ley, pero dicho en forma positiva. Allá en Éxodo 20 está también este mandato de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a Dios extraño, dice Asaf. Lo que Dios está invitando a Israel es, Israel, óyeme, obedéceme, y yo seré tu único Dios. Es la invitación del Dios de Israel a su pueblo. Yo seré tu único Dios. No habrá en ti Dios ajeno, es decir, Dios está ahí atacando la idolatría, ni te inclinarás a Dios extraño. Tristemente, la idolatría fue uno de los pecados que acompañó a Israel durante toda su historia en el Antiguo Testamento. Y aunque conocían al Dios verdadero, Israel con mucha frecuencia se inclinaba a los ídolos. Por eso el primero y segundo mandamiento tienen que ver con esto. No solo no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos y no harás nada, ninguna imagen ni semejanza para inclinarte a postrar, a adorar. Es increíble que los católicos digan que no adoran imágenes, solo las veneran. Nadie es digno de veneración más que el Señor. Nadie es digno de adoración más que Jesucristo. Y los ángeles lo enseñan, porque cuando hubo un hombre que quiso inclinarse a ángeles, el mismo ángel le reprendió, recuerdan al apóstol Juan, y le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Dios está diciendo a Israel, óyeme, yo seré tu único Dios. Dicho en una forma muy coloquial, Dios está diciendo a Israel, adóptame como tu único Dios. Es la invitación. Versículo 10 suena idéntico al preámbulo en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Esto es casi idéntico a Éxodo 21, donde Dios prepara con estas palabras a Israel para decirles los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. Esto tiene mucha significancia, porque Dios quería que su pueblo le adorara, porque Él era el Dios que los había liberado de Egipto. Iglesia, solo deberías adorar al Dios que te salvó. El dinero no te salvó. El trabajo no te salvó. Tu familia no te salvó. Tus diversiones no te salvaron. Tú deberías adorar solo al Dios que te sacó de tierra de Egipto, simbólicamente hablando de la esclavitud del pecado, y te dio vida nueva en Cristo Jesús. Yo soy Jehová tu Dios, el que te liberé, el que te saqué de Egipto. Otros pasajes dicen el que lo sacó con mano fuerte. Versículo 10, hermanos, es la terminación de la invitación. Abre tu boca y yo la llenaré. Esta es una frase
tan profunda donde Dios básicamente está diciendo, si tú me escoges como tu Dios, Israel, no te faltará absolutamente nada. Yo te daré todo lo que tú necesitas. Esa es la invitación de Dios. Y Asaf pasa de la celebración, versículos 1 al 5, a la invitación en versículos 6 al 10, y termina Asaf con una reprensión. Este es un salmo que tiene movimientos muy drásticos. De la celebración de fiestas pasa al recordatorio con una invitación de Dios y termina con una reprensión muy dura, versículos 11 al final. La reprensión inicia, pero, una conjunción adversativa que indica cambio en algo, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Es interesante que Dios en su misericordia llame aquí a Israel mi pueblo, porque lo que está diciendo es que ese pueblo rechazó a Jehová. Pero la misericordia fiel de Dios hace que Dios siga llamando a Israel mi pueblo, aunque Israel ha sido infiel a Dios. Esto nos recuerda la imagen de Oseas y la mujer que Dios le mandó a amar, a pagar por ella y a reconciliarse con ella, porque ella significaba su pueblo de Dios. Aquí Dios pudo haber dicho, pero Israel no me quiso. Pero dice mi pueblo. Dios aún se apropia de ese pueblo, porque ese pueblo, Dios aún es dueño de ese pueblo. Y Dios todavía tiene planes con este pueblo de Israel. Dios no ha acabado con Israel, iglesia. No, yo no les hablo mucho de esto, pero este tiempo es el periodo donde Dios ha decidido salvar a gentiles. Pero Dios tiene un plan todavía pendiente con Israel. Y Dios salvará a Israel, no a todo Israel, pero al remanente de Israel. Romanos 9, 10, 11 habla de cómo Dios llamará, restaurará a parte del pueblo de las 12 tribus de Israel. Y entonces habrá un día en que los israelitas convertidos a Jesucristo confesarán Isaías 53. Que Isaías 53 no es otra cosa más que la confesión futura que dirán los judíos cuando se arrepientan delante de Jesucristo para ser el pueblo redimido por Cristo, el pueblo que Él compró para sí mismo. Entonces Israel en el futuro dirá, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Israel sigue teniendo planes en la mente de Dios. Por eso le llama a mi pueblo, pero no lo quiso. Versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Esto señala un rechazo de Dios, un pecado del pueblo, rechazando a su Dios. Esto pasó continuamente en la historia de Israel. Israel, repetidas ocasiones, rechazaba a Dios cada vez que tenía dioses ajenos. Israel rechazó a Dios muchas veces. Y en la paciencia y longanimidad de Dios, no destruyó a este pueblo, a pesar de que este pueblo deshonró a su Dios yendo tras ídolos. La reprensión comienza con Dios diciéndole al pueblo, no oíste mi voz, no me quisiste a mí. Dicho en una palabra, el versículo 11 es, el pueblo desechó a Dios. Y tú ya aprendiste que siempre que alguien desecha a Dios, Dios lo desecha a él. Y es lo que tienes en el siguiente versículo, versículo 12, qué claro, los dejé. Los dejé. Ellos me dejaron a mí, yo los dejé a ellos. Ese versículo 12, tan enigmático para algunos y tan drástico para otros que están acostumbrados a otra clase de concepto de Dios, podrán decir, no, el Señor nunca deja a nadie, el Señor siempre está ahí con todos, porque el Señor es bueno y es amoroso. Bueno, aquí tienes un versículo que dice que Dios los dejó.
Y de hecho no es el único. En Romanos capítulo 2 dice que Dios también ha entregado a cierta clase de personas a sus propios pecados. Miren, hermanos, si ustedes creen que ir al infierno es la peor condenación, realmente la condenación eterna, el problema es que es eterna, pero la ausencia de Dios está desde esta tierra. Cuando una persona desecha a Dios, Dios lo desecha a él. Y ya no tiene la presencia de Dios. Cuando Dios retira su presencia de una vida, ese es de los peores juicios en esta vida, porque adelantan la eternidad lejos de la presencia de Dios para siempre. Cuando Dios abandona una vida, cuando Dios abandona una familia, cuando Dios abandona una nación, Isaías capítulo 3 habla de esto. Cuando Dios abandona a alguien, a una entidad o a un país o a una nación, eso es un juicio de Dios. Dios abandonó a Saúl y la presencia de Dios fue quitada de Saúl, y en vez de eso la presencia de un demonio azotaba a Saúl. Cuando Dios retira su presencia de alguien o de un hogar o una ciudad o un país, eso es un juicio resultado del rechazo continuo a Él. Dios no va a estar donde se le desecha. Dios va a desechar a los que le desechan. Por eso el versículo 12 continúa, dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón. En otras palabras, los abandoné en su pecado. Y eso es lo que hace Dios. Es una de las formas en las que Dios juzga, hermanos. Dios juzga el pecado a veces abandonando al pecador. O sea, lo deja a hundirse en sus propios pecados y consecuencias. Esto es muy similar a lo que dice Proverbios capítulo 1. Lo estamos estudiando con los jóvenes. En Proverbios 1, el que rechaza a Dios, que es insensato, clamará por la sabiduría, pero la sabiduría ya no le responderá, ya no le oirá, porque desechó a Dios. Por eso Isaías nos recuerda: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Arrepiéntete mientras la presencia de Dios todavía está en tu vida, antes de que su presencia sea quitada como un juicio por tu pecado. Israel fue dejado a su pecado, a su dureza de corazón. Y luego viene un juego de palabras, porque el versículo 12 dice: caminaron en sus propios consejos. Es decir, versículo 11, ellos no quisieron a Dios, ellos no quisieron el camino de Dios. Versículo 12, entonces caminaron en sus propios consejos, su propio camino. La idea hebrea es: desecharon el camino de Dios, escogieron el camino del hombre. Y es que recuerden, iglesia, hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. El camino del hombre siempre termina en perdición. Por eso dice Dios: caminaron en sus propios consejos, su propia sabiduría. Y después que Dios recuerda el pecado de ellos, y solo déjenme hacer una pausa para decir esto. No sé si lo está hilando, pero esto lo tenían que cantar los israelitas cada año. ¿Alcanzas a imaginar el dolor que les causaba recordar esto? Su propio pecado. Vamos a Jerusalén a celebrar, ¿y qué vamos a hacer? Cantar. ¿Y qué van a cantar? Vamos a cantar recordando nuestros pecados. Vamos a alabar a Dios, ¿y de qué lo van a alabar? Vamos a alabarlo recordando lo que hemos hecho mal. Es increíble. Dios está interesado en que recuerdes y te recuerden, no tus pecados en el sentido de ofender tu conciencia, pero en el sentido de advertir tu corazón. Israel tenía que estar cantando esto. Dejamos a Dios, abandonamos a Dios, nos dejó a nuestro consejo, nos abandonó el Señor. Y entonces entra la parte final donde Dios habla del reproche. El reproche. Versículo 13 dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado. Una vez más la idea del camino. Pero esta reprensión final, hermanos, es donde comencé hablándoles. El hubiera de Dios a su pueblo. Si me hubiera oído mi pueblo.
Eso es lo que exactamente le pidió en el versículo 8. Óyeme, pueblo mío, óyeme. Versículo 13, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Si se fijan, esto es una exclamación porque así está, ese era el sentido, que esto fuera dicho como una exclamación fuerte. Y de hecho es la única exclamación en todo el Salmo. Es como que llegaba a la cúspide el Salmo en esa sección. Es como que esa parte del canto, la música y la letra coincidían para hacer el clímax, tanto musical y lírico, de lo que se estaba cantando. Era donde más el corazón se oprimía con lo que se estaba diciendo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Esa reprensión está escrita ahí y es de enseñanza para nosotros. Finalmente, Dios termina diciendo las bendiciones perdidas que ellos no recibieron a causa de dejar a Dios. Versículo 14, si me hubieras oído, versículo 13, si me hubieras escuchado, versículo 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Esto es victoria. Victoria. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Versículo 15. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Esto es paz. Paz. Y el tiempo de ellos sería para siempre. No habla de vida eterna, habla de su permanencia en la tierra de Canaán. Si ellos hubieran hecho caso a Dios, Dios les hubiera dado paz en su tierra, paz permanente en Canaán. Versículo 16, les sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Esto es provisión o prosperidad. Aquí hay tres bendiciones que Israel no tuvo por haber dejado a su Dios. Ellos perdieron victoria, ellos perdieron paz y ellos perdieron prosperidad. Dios se las hubiera dado, Dios se las hubiera multiplicado. Dios les hubiera podido dar eso y más, pero perdieron victorias, perdieron paz, perdieron prosperidad, porque no oyeron a Dios. Y hermanos, quiero que recordarles algo, esto lo está diciendo Dios. A Dios le duele que su pueblo no lo oyó. A Dios le cala en su corazón, por eso la expresión, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Esto no es el pueblo diciendo, oh, si hubiéramos oído a Dios. Esto es Dios en su dolor, porque a Dios le duele cuando no le oyes. Es por eso que Efesios capítulo 4 nos dice que el Espíritu Santo se contrista cuando pecamos. Se contrista. Y es la misma idea aquí. Dios se contrista por causa del pecado de su pueblo. Dios les hubiera dado victoria, paz y prosperidad. Todo eso significa. Y versículo 16, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, la prosperidad. Solo la última referencia es importante. Y con miel de la peña les saciaría. ¿Saben lo que significa eso? La miel no se saca de la peña. La miel se saca de algún lugar en donde las abejas trabajaron en un árbol o en un tronco o en algún área donde ellas quisieron hacerlo, pero no de la piedra. La idea es, Dios podría haberte dado todo de la nada, como lo hizo en el desierto. Agua de la peña, pan del cielo, codornices lloviendo. La idea es, Dios pudo haberte dado todo lo que hubieras necesitado sin ayuda de nadie si hubieras oído a tu Dios. Israel se reunía para celebrar a Dios al mismo tiempo que recordaba la invitación de Dios y su fracaso de ellos como pueblo. Asaf se mueve por estos tres momentos del Salmo, de una celebración a una invitación y a una reprensión. Concluyo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? No somos Israel, no somos Asaf y tampoco estuvimos en Egipto, ni Dios nos liberó de allí. ¿Cómo aplicarlo a nosotros? Muy fácil. Dios sigue invitando y la invitación sigue siendo la misma. Óyeme, déjame ser tu Dios. Y la aplicación avanza porque el hombre sigue rechazando a Dios. El hombre sigue dejando a Dios y Dios lo sigue dejando a él. El dolor de nosotros como creyentes, hermanos, y lo que trastocó más mi corazón en este salmo, es que cuando tú lees esto,
Y te das cuenta que en tu vida también hay tantos hubiera que Dios nos podría decir a nosotros. Dios te podría decir: oh, si hubieras hecho esto, si hubieras hecho aquello, si hubieras escuchado mi voz, pero te has endurecido, has rechazado. Yo te he dado un tiempo para que me obedezcas. Y si lo hubieras hecho. Hoy ya vivimos las consecuencias de no haber hecho cosas en el pasado que Dios esperaba. Pero hoy estamos a tiempo todavía de obedecer para que no vengan consecuencias peores en el pasado. Hermanos, ¿cuántas bendiciones de Dios nos hemos perdido por el hubiera de nuestro pecado? Si estás hoy aquí, es porque Dios todavía te está dando oportunidad de cambiar aquellas cosas y que en el futuro no se diga de ti si hubiera. Si hubiera. Hoy puedes decir: oh, si hubiera enseñado esto a mis hijos, oh, si les hubiera inculcado a mis hijos un tiempo de lectura bíblica, si hubiera comenzado a servir, si hubiera conocido de Cristo antes, si hubiera. Deja eso y dedícate a lo que hoy Dios te demanda. No vengamos en el futuro con consecuencias, bendiciones perdidas. Mejor pensemos en los hubieras que todavía podemos evitar. Lo más triste es oír de Dios un: si me hubiera oído tal persona, si me hubiera hecho caso esta persona que llegaba a esta iglesia. Esas cosas que tú sabes que están mal, esas cosas que tú sabes que desagradan a Dios. ¿Por qué esperas el tiempo a que venga el hubiera? Lo hubiera quitado, hubiera hecho caso, hubiera seguido el consejo de Dios. ¿Por qué esperas a que venga el hubiera? ¿No te das cuenta lo grave que es? ¿No te das cuenta las bendiciones que pierdes? ¿No piensas que un día llegará el momento en que te vas a arrepentir en consecuencias por todos tus hubieras pecaminosos? Yo no quiero oír de Dios hubiera, yo quiero oír de Dios: bien, buen siervo y fiel. Y además, para ti que no eres creyente y que tu corazón no lo has entregado a Cristo, el hubiera que tú vas a tener si no te arrepientes, lo vas a gritar desde el infierno. Si hubieras hecho caso a Cristo, si te hubieras arrepentido y venido a Cristo, en el infierno no te servirá que venías a esta iglesia. Y ese hubiera lo gritarás desde las llamas del infierno. Pero Dios es misericordioso y aún da un tiempo. No lleguemos al versículo 13. Hagamos caso desde el versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Dios les ayude a entender esto. Padre, gracias por tu mensaje. Bendice nuestro corazón con esta palabra. Ayúdanos a entenderla más y más profundamente para tu gloria. Ayúdanos a que esos pecados que aún no hemos entregado, somos como Israel, recayendo y recayendo y jugando con tu misericordia, y tú has sido paciente para con nosotros. Señor, ayúdanos a poder oír tu voz, obedecer tu palabra, que seas tú nuestro único Dios y que jamás, jamás nos apartemos de tu camino. Señor, no queremos llegar a la vejez llenos de hubieras. Queremos que tú transformes ahora nuestra vida y nos ayudes a corregir lo que hay que corregir y a cambiar en el poder del Espíritu Santo lo que hay que cambiar, porque tú eres paciente aún con nosotros. Señor, tú nunca abandonarás a tus hijos, pero aún nuestro pecado puede traernos consecuencias. Y te pido por aquellos que están aquí y que no son tus hijos, que tienen una costumbre pero no una convicción, una religión pero no una redención. Te pido que tengas compasión de ellos todavía y les des oportunidad y tiempo antes de que llegue el día de juicio para ellos. Padre, trae a todos al arrepentimiento, incluso a los creyentes, para santificación, y ayúdanos a que nuestra vida no sea una triste historia de hubiera. Ayúdanos a que sea una historia de convicción, una historia donde hicimos los cambios a tiempo, donde actuamos a tiempo y donde no hablamos de cosas que pudieron haber sido y no fueron, sino de cosas que sí fueron para tu gloria y por tu gracia. Te lo pido, Padre. Si hay alguien que tocó su corazón la palabra de Dios con esto y tú sabes
las cosas que tienes que corregir en tu vida antes de que vengan estos hubieras de Dios, y sabes que estás mal y sabes que necesitas corregir y sabes que Dios te está llamando a esto y sabes que tú te identificas con este versículo 13, esta reprensión dura de Dios, y sabes que por un lado puedes estar celebrando y por otro lado puedes estar oyendo la voz de Dios, pero en el fondo sabes que aún no estás bien en todo y Dios te llama a arrepentimiento, seas creyente o no. Deja que Dios toque tu corazón en esto antes de que vengan las consecuencias y clames y ya no haya nadie que escuche. Especialmente si tú eres un incrédulo, eso te puede pasar. Y si tú eres un creyente, entonces deja el pecado, santifícate. Antes de que venga sobre ti disciplina del Señor, Él es misericordioso, es paciente, es longánime, pero su misericordia tiene un límite. Hermanos, hagamos lo que Dios quiere, hagámoslo ahora, no perdamos tiempo y dejemos que Él guíe nuestros pasos. Padre, para tu gloria oramos y entregamos este momento para que tu palabra llene nuestros corazones. Permite que esta semana apaguemos muchos de esos hubiera en nuestra vida, venzamos pecados, nos integremos a tu camino más y más, te amemos, te regalemos nuestro oído para obedecerte y que te adoptemos como nuestro Dios y solamente tú, Señor. Te alabamos por todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.